Padre, gracias, Señor. Gracias por la linda oportunidad que nos das hoy de ser edificados a través de tu palabra, de responder, Señor, al desafío que nos haces, oh Dios, y venir a la Escritura, sentarnos a tus pies y con la expectativa, Señor, de un niño, estar, Señor, atentos a todo lo que nuestro Padre tiene para nosotros en esta hora, Señor. Padre, regálanos el deleite de disfrutar el milagro de reconocer tu voz en la palabra y que podamos, Señor, al finalizar este tiempo, sentir que el hombre interior por el Espíritu ha sido fortalecido, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hemos venido desarrollando a lo largo de los miércoles anteriores en nuestro tiempo de adoración y estudio bíblico unas series de enseñanzas, pero hoy quiero que comencemos un pequeño ciclo de enseñanzas que he titulado, y quizás para que tengas una idea de qué se trata, Encuentros NN. Encuentros NN. ¿Cuál es la idea? Es mirar algunas lecciones que la Escritura tiene a través de esos encuentros que Jesús tuvo con personajes que ni siquiera conocemos sus nombres, lecciones aprendidas de los anónimos de la Escritura. Esos personajes que, reitero, algunos son muy célebres, ¿no? ¿Quién no, por ejemplo, reconoce a el ladrón al lado derecho del Señor en la cruz, ¿no? No sabemos su nombre, pero es difícil que pase una temporada sin que en algún púlpito del mundo se predique, se mencione a este hombre. Y reitero, son esos personajes que no aparece su nombre en la Escritura. Y la idea del término NN, ¿no? es la abreviatura de una expresión en latín nomen nessio, que significa básicamente nombre desconocido. Entonces tenemos una cantidad de personajes y de historias en la Escritura protagonizadas, paradójicamente, por anónimos. Ojo, protagonizadas por anónimos, personas de las cuales no sabemos ni siquiera cómo se llamaban, pero ahí están, y hay preciosas enseñanzas de Dios para nosotros a través de estos personajes. Y este primer encuentro que encabeza la serie que comenzamos a partir de esta noche es algo que vamos a llamar un encuentro liberador. Un encuentro liberador. Y para eso quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. El versículo 31. Vamos a leer a partir del verso 31. ¿Listos? Capítulo 4, verso 31. Dice: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Porque entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hacía daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y los contornos. Un encuentro liberador.
un encuentro liberador. En la línea de la serie que comenzamos hoy, tenemos aquí un célebre NN, un hombre que está ahí en medio de una sinagoga, pero no sabemos su nombre. El Señor hace un milagro grandioso en su vida, es objeto de una poderosa liberación, pero no sabemos cómo se llamaba, de quién era hijo. Hay algunos detalles que el texto nos regala y hoy quiero que, otra vez, recuerda, un encuentro liberador. El Señor llega a la sinagoga, predica la palabra, hay un hombre que está cautivo por una potestad demoníaca. Incluso el escritor dice un espíritu demoníaco inmundo, ¿no? Como enfatizando la naturaleza de las tinieblas que estaban poseyendo a este hombre. Y el Señor interviene y lo libera, lo libera. Ahora, ¿qué es lo que quiero que aprendamos a la luz de estos encuentros? La idea es que podamos identificar cómo el Señor nos puede usar a nosotros para ser instrumentos de liberación a otros. ¿Cuántos creen que pueden ser instrumentos de liberación en las manos de Dios? Este es el desafío. No es simplemente revisar los detalles de la historia, es entender cómo esta historia de alguna manera desafía mi cosmovisión y lleva mi naturaleza de hijo a ejercitar esto que vemos con claridad manifestado ahora en la vida de Jesús. Entonces, de esto que hemos llamado un encuentro liberador, quiero plantearte dos cosas fundamentalmente, dos propuestas fundamentalmente en torno a esta temática. Entonces, la primera de ellas, somos instrumentos del cielo para traer libertad a los cautivos. Otra vez, ¿cuántos lo creen? Ahí donde estás, di yo lo creo, amén, yo lo creo. Somos instrumentos del cielo para traer libertad a los cautivos. Tú y yo nos movemos en medio de un mundo cautivo, de un mundo que arrastra cadenas de todo tipo. Y Dios nos levanta a ti y a mí como instrumentos del cielo para traer liberación en cualquier momento, en cualquier escenario en el que seamos plantados. Y mira, en el pasaje anterior se menciona que Jesús estuvo en Nazaret. Te estoy hablando un poquito del contexto de este pasaje que acabamos de leer. Ahora el texto arranca citando a Capernaum. Dice que descendió Jesús a Capernaum. Entonces primero lo ubica en Nazaret, luego lo ubica en Capernaum. Incluso voy a tratar de ubicar, que ubiquemos aquí un mapa para que nos veamos exactamente. Entonces ahí tú puedes observar, ahí en el círculo puedes observar, aquí está Nazaret, ahí lo puedes ver, el pasaje anterior. Aquí en este punto está Capernaum, una población costera ahí en todo el borde del mar de Galilea. Toda esta región que está encerrada aquí con este círculo, toda esa región es el escenario en el que Jesús de Nazaret creció. Este detalle es bien importante porque Jesús comienza a desarrollar su ministerio en el escenario donde creció, donde lo conocían, donde lo habían visto correr, jugar como niño, ahí lo vieron desarrollarse y todo lo demás. Entonces, de alguna forma, este fue el contexto de mayor resistencia que Jesús tuvo. Porque para ellos era inconcebible que este tipo que vimos crecer, el hijo del carpintero, el hijo de Doña María, el que hacía el mandado, el que venía aquí, el que corría para allá,
¿Cómo es posible que ahora este muchacho sea semejante predicador y haga milagros y todo este tipo de cosas? Y algunos incluso alcanzan a afirmar que es el Mesías y todo esto. Entonces, te menciono esto por la trascendencia que tiene. Este es el círculo en el que él crece y repito, el de mayor resistencia en el inicio de su ministerio. Pero si tú observas, Lucas registra que les enseñaba en el día de reposo. ¿Sí ves? El texto que acabamos de leer comienza diciendo: descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. O sea, Lucas está haciendo mención de algo que no está haciendo Jesús por primera vez. No. Parece que en los días de reposo Jesús acostumbraba a pasear por algunas de las sinagogas de la región y, digámoslo así, le daban chance de que enseñara, ¿no? Entonces, Lucas menciona algo que ya él hace en forma recurrente. O sea que en ese contexto en el que Jesús creció, el problema no es con su enseñanza. Parece que los habitantes de esa región que lo vieron crecer reconocen en él su ministerio pedagógico. Este es un excelente maestro. Seguramente algunos decían: a mí me fascina cuando ese Jesús de Nazaret predica ahí en la sinagoga. Muy chévere, ¿cierto? Ellos habían alcanzado el reconocimiento natural de su ministerio docente, pedagógico, de la enseñanza. Pero todavía les faltaba el reconocimiento espiritual de quién era Jesús en el propósito eterno del Padre. Y mira, escúchame esto. La enseñanza de Jesús, su rol dentro de la sinagoga, lo llevó a un reconocimiento natural de parte de las personas de aquella región, de los que lo vieron crecer, muchos de ellos contemporáneos. En el día de reposo enseñaba. Su ministerio pedagógico, docente, magisterial, por darle algún nombre, es ampliamente reconocido y podemos intuir que incluso aceptado en medio de la región, ¿no? Pero a ese reconocimiento natural de alguna manera le hace falta el reconocimiento espiritual. El reconocimiento espiritual. Incluso en el pasaje anterior, si no lo hagas ahora, pero al finalizar, si quieres tomar unos minutos y leer el pasaje inmediatamente anterior, Jesús llega y predica y es tan fuerte y pertinente su mensaje que se sienten aludidos y dicen: bueno, ¿y este por qué nos habla así? Este es el hijo de José, el carpintero, y lo otro, y entonces terminan finalmente casi a punto de hacerle daño. En el día de reposo, el Señor venía, les enseñaba la ley de Dios en la sinagoga. Pero hay una cosa muy interesante que cita el versículo 32. Mire por favor una vez más ahí el verso 32. Y el verso 32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Predicaba con autoridad, hablaba con autoridad. Este es un grupo de personas acostumbradas a escuchar a alguien predicar todo el tiempo. No estamos hablando de un grupo de personas que en un momento determinado se hicieron religiosos y comenzaron a ir a una sinagoga. No, esto es un asunto incluso cultural. El judío por naturaleza desde niño va a una sinagoga y entonces ha crecido todo el tiempo expuesto a maestros de la ley. Pero cuando ellos escuchan a Jesús, hay algo que les llama la atención de Jesús.
Y es precisamente lo que Lucas define como la autoridad. Estas comunidades, reitero, han crecido estudiando la ley durante toda su vida. Han escuchado a muchos rabinos exponiendo la ley de Dios, hablando de la ley de Dios, de la Torá a lo largo de toda su vida. Pero hay una admiración especial que ha surgido en ellos mismos. Y ojo, por favor, nota lo que el texto dice. La admiración no es porque Jesús sabe más que los demás. La admiración es porque Jesús les habla con autoridad. Con autoridad. Y el asunto no es un asunto de erudición. El asunto es un asunto de autoridad. De autoridad. Ahora, llegamos a un punto un poquito complejo. ¿A qué se refiere exactamente el escritor cuando habla de la autoridad de Jesús? ¿Qué es lo que ellos veían que podían distinguirlo de los demás expositores que habían escuchado a lo largo de toda su vida? Uy, este habla como quien tiene autoridad. ¿Qué es exactamente ese elemento que ellos mencionan? ¿Cuál es el elemento diferenciador con relación a todos los demás que enseñaban en las sinagogas todos los días de reposo? Y mira, en días pasados te decía que muchas veces nuestra preocupación ha sido el tener la respuesta correcta. Pero al parecer aquello que cautivó la audiencia primera de Jesús fue la autoridad, no el conocimiento. Aunque Jesús tenía la respuesta correcta. Cuando le hacían preguntas, él respondía en forma correcta. Pero es la autoridad con la que hablaba la que cautivó a sus oyentes. Y creo que la pista la encontramos en el pasaje inmediatamente anterior. En ese evento ocurrido en Nazaret, Lucas parece darnos una pista, ¿no? Jesús entra en la sinagoga, toma el rollo del profeta Isaías y comienza a leerlo. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y bueno, lee todo el relato profético. Al final el texto dice que cerró el libro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Escúchame. La convicción con que el Señor lo declaró impactó profundamente a su auditorio. Un hombre parado frente a ellos asumiendo el atrevimiento de personificar la palabra. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los quebrantados, a liberar a esto, a lo otro. Y luego cierra y dice: hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. ¿Qué es exactamente esto que Lucas define como autoridad? Eso que hace que la gente pase del reconocimiento natural al reconocimiento espiritual. Es precisamente eso. Es cuando nosotros hacemos la palabra parte de nuestra vida misma. La palabra deja de ser un discurso para convertirse entonces en la realidad que nos gobierna. El auditorio de Nazaret entró en crisis. ¿Cómo este hombre habla con tanta gracia y con tanta autoridad si salió de entre nosotros? No podemos conciliar el hecho de que este chico que lo vimos crecer, el hijo del carpintero, es el mismo personaje que habla con semejante convicción. Pero escúchame, tenían la evidencia delante de sus ojos, pero no pudieron reconocerla ni aceptarla. Estuvieron a punto de empujarlo por un despeñadero. El conocimiento natural, el reconocimiento natural de quién era. Sí, este es un buen predicador. Este es un buen maestro. Lo podemos escuchar en los días de reposo. Pero el reconocimiento espiritual
solamente se da cuando podemos exhibir la autoridad que viene como resultado de la palabra hecha vida en cada uno de nosotros. Si pudiéramos entonces definir autoridad en este contexto, tendríamos que decir que autoridad es el ejercicio de interiorizar, de encarnar la palabra enseñada, la palabra aprendida, la palabra revelada. La autoridad es la capacidad de enseñar la palabra con nuestra propia vida. Yo he venido insistiendo mucho en esto, porque ha sido algo a lo que el Señor me ha inquietado hace ya algunos años atrás. Esto tiene que ir más allá de simplemente contar de manera correcta la historia de la escritura, que está en la escritura. Es hacer parte de esa historia, es encarnar la historia, es vivir la historia, es ser el ejemplo de esa verdad, ser la ilustración de Dios para las personas que nos oyen. Esta era la autoridad que la gente reconocía en Jesús. Un hombre que no solamente tenía un discurso cautivante, sino que cada una de sus palabras corría de la mano de lo que era su vida misma. Esto es autoridad. Y ahora el Señor está ahí, en medio de la sinagoga, está compartiendo la palabra con ese grupo de personas que está ahí. Pero ahora surge una sorpresa. Algo que pienso yo no muchos se esperaban. Escucha, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, un espíritu de demonio inmundo. Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mira, en la sinagoga está un hombre poseído por un demonio inmundo. Escúchame, el texto no está hablando de una casa de pecado, ni siquiera de una plaza pública. Está hablando de la sinagoga, el lugar donde la comunidad se reúne a estudiar la ley de Dios. Allí está cómodamente instalado un hombre con un espíritu de demonio inmundo. Como que no suena coherente. Otra vez que Jesús encuentra a los endemoniados cuando está en las aldeas, en las calles, en los montes, alrededor del lago. Bueno, está bien, es apenas comprensible. Pero estamos hablando de un hombre que está ahí. El Señor entra en la sinagoga, está compartiendo la palabra en medio de la sinagoga. Y ahí hay un hombre endemoniado, poseído por una potestad demoníaca. Nota esto. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? No sabemos. ¿Cuántos días de reposo habían pasado y este hombre ahí? ¿En cuántos círculos había participado? ¿Cuántas enseñanzas había escuchado? ¿De cuántas discusiones había entrado seguramente este hombre? Las enseñanzas no lo habían alterado, las discusiones teológicas no lo habían inquietado, las oraciones rituales no habían afectado en lo más mínimo a este hombre. Pero de pronto, sin preámbulo alguno, este espíritu demoníaco rompe su comodidad y su silencio y reacciona en forma notoria. ¿Por qué? Porque a ese escenario, a ese auditorio, llegó un hombre revestido con la autoridad de Dios. La autoridad que viene como resultado de la palabra encarnada. No es el hombre que trae el discurso correcto, es el hombre que expresa la manifestación correcta. Y ni siquiera los demonios
pueden mantenerse completamente al margen cuando hay un hijo de Dios revestido de la autoridad del cielo, avanzando en la manifestación de la palabra gloriosa en la que camina. Somos instrumentos del cielo para traer libertad a los cautivos. Somos instrumentos del cielo para traer libertad a los cautivos. Pero te dije que eran dos cosas que quería puntualizar en torno a este texto en esta noche. Pero la segunda cosa que quiero mencionarte, un hijo de Dios, afirmado en la autoridad de la palabra, siempre será una amenaza para las tinieblas. Otra vez, un hijo de Dios, afirmado en la autoridad de la palabra, siempre será una amenaza para las tinieblas. Y mira, el marco del relato ahora es otro. Inicialmente teníamos a un Jesús que ya es un maestro reconocido en medio de la comunidad y que está ahí compartiendo una palabra a un público seguramente muy atento, pero ahora estamos frente a un conflicto espiritual. De un momento a otro, el libreto cambió. Aquello que era el escenario de una hermosa plática pedagógica, de un momento a otro se convierte en una confrontación bélica. Un ring de pelea, un campo de batalla. Hay un espíritu demoníaco que está reconociendo la luz que ahora los está penetrando y entonces se rebelan. Pero aquí hay algunas cosas que, bueno, las hemos mencionado en tantas ocasiones, pero creo que no está de más volverlo a hacer y recordártelo. Esta es la dinámica como de alguna u otra forma se debe mover esa atmósfera espiritual en la que tú y yo estamos todo el tiempo. Nota, Jesús no fue buscando un demonio. Jesús no fue mirando a ver quién estaba por ahí poseído ni nada de eso. Jesús entró revestido con la autoridad de Dios, manifestando la palabra de vida que él portaba. Y las tinieblas no pudieron contenerse. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo cambió la dinámica? ¿Cuándo nos volvimos cazafantasmas? Buscando demonios debajo de los materos, buscando por aquí y por allá, escarbando por un lado y por otro. No, cuando tú te afirmas en la autoridad de Dios y cuando te mueves en el ejercicio claro de la palabra que has recibido como vida, escúchame, tú serás una amenaza para las tinieblas. ¿A qué hora se cambió el asunto? ¿A qué horas tenemos que buscar 3, 4, 5 intercesores para que nos ayuden? Porque hay por ahí un espiritista que montó consultorio en la esquina del barrio. No, él es el que no debe dormir. Él es el que debe mantenerse todo el tiempo afligido. Él es el que debe estar buscando para dónde irse, porque ahí hay alguien con la autoridad de Dios. Esa es la dinámica en la que nosotros debemos movernos. Esta es la dinámica que este encuentro nos recuerda y nos regala en esta noche. Déjanos, es el grito. Y bueno, aquí uno puede, no sé si Lucas se está refiriendo a que eran varios espíritus demoníacos dentro del hombre, o es el espíritu hablando desde la humanidad de quien está poseído. Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y nota, por favor, este hombre estaba tranquilo. En la sinagoga, en la iglesia, en el culto, sin problema. Un tipo poseído con un espíritu inmundo, pero está tranquilo.
pero de un momento a otro siente la amenaza de la autoridad manifestada en el Hijo de Dios, y entonces todo aquel marco de religiosidad que nunca había alterado su tranquilidad ahora lo hace que reaccione. Aquel ente demoníaco reacciona frente a la autoridad del Hijo de Dios e inmediatamente se sacude. Reitero, Jesús no llegó a la sinagoga buscando demonios. Él no estaba promoviendo exorcismos a domicilio o cosas por el estilo. Él estaba afirmado en la verdad revelada y manifestando en su propia vida la palabra que había encarnado. Ese es el desafío que tenemos como iglesia. Afirmarnos en la verdad revelada y ser la manifestación visible del Verbo que ahora se encarne en nosotros, el cuerpo de aquel que es la cabeza. Ese es el gran desafío. Y entonces este espíritu demoníaco le dice: has venido para destruirnos. Jesús no está ahí a modo de cazafantasmas, pero este demonio entiende, escúchame, que no puede seguir compartiendo el mismo escenario con aquel que está firmado en la autoridad de Dios. Mira, no te preocupes, que si allá en el trabajo te están haciendo brujería, que el uno se está, que por allá se están uniendo para hacerte. Yo quisiera decirte que eso no es cierto. Pero sí, infortunadamente, el mover todas estas cosas de las tinieblas funcionan. Pero escúchame, cuando tú estás afirmado en la autoridad de Dios, encarnando con toda convicción la palabra que has recibido, ninguna potestad de las tinieblas podrá mantenerse en el mismo escenario en el que tú estás. Tendrán que salir, tendrán que huir, tendrán que dejarte, tendrán que desistir. Aquel demonio no tuvo problemas con el marco religioso reinante. Lo que no pudo tolerar fue la palabra hecha carne a través de Jesús de Nazaret. ¿Ves? No importa los versículos que te sepas de memoria, es la capacidad que tengas de encarnar eso que te sabes, de vivir esa palabra que declaras, esa palabra que repites, que memorizas. Lo que debió sorprender a quienes estaban presentes fue el conocimiento que el demonio tenía de Jesús de Nazaret. Yo te conozco. Eres el Santo de Dios. ¡Wow! Y recuerda el cuadro que te mostré anteriormente, ¿no? Del reconocimiento natural y el reconocimiento espiritual. Los que están ahí presentes les cuesta trabajo reconocer a Jesús en su dimensión espiritual, porque aunque aprecian la autoridad, no identifican exactamente cuál es su origen, mientras que este demonio, este ente que se mueve en las esferas espirituales, entiende el poder y la soberanía y la autoridad del Hijo de Dios en todo lo que se nombra. Y por eso inmediatamente reconocen quién es. Yo te conozco, eres el Santo de Dios. Y wow, mira, este es el otro detalle que no sé a qué horas cambió. No sé quién nos metió en la cabeza la idea de que necesitamos conocer las potestades demoníacas para poder reprenderlas.
Y existe la teoría de que hay que identificar la potestad reinante en determinado entorno para que podamos unirnos y reprenderla con sabiduría. No, no, escúchame. Son las potestades demoníacas las que reconocen la autoridad que hay en nosotros y se someten a la autoridad de Dios manifestada a través de sus hijos y de su iglesia. No te preocupes por conocer alguna potestad demoníaca que impera en el sector. Es que en el sector donde yo vivo, ¿cuál será la potestad demoníaca que está entronizada en ese lugar? Escúchame, preocúpate por ser el cumplimiento de la verdad revelada y cualquier potestad huirá a tu paso. Ese grupo de personas que están en la sinagoga les cuesta trabajo aceptar a Jesús por su origen, por la familiaridad. Este creció con nosotros, este es el de los mandados, este es el pelado, el hijo del carpintero. Y a ellos les cuesta trabajo, pero en el mundo espiritual había una absoluta certeza de quién era Jesús. Escúchame, por favor. El primer escenario donde alcanzamos reconocimiento de nuestra identidad es el mundo espiritual. Es el mundo espiritual. ¿Y sabes qué es lo especial? Que ahí no hay posibilidades de engaño. Tú puedes, por ejemplo, hoy decirle a alguien: no, yo soy un cristiano, un hijo de Dios, yo soy esto y lo otro. Y puede que la persona te crea. Y quizás en el fondo no es así. Y puedes con algunas conductas piadosas engañar al uno, engañar al otro. Pero en el mundo espiritual, no. En el mundo espiritual, tu identidad es claramente reconocible. Incluso hay un ejemplo muy gráfico en la escritura, por allá en la estadía de Pablo en la iglesia de Éfeso, ¿no? Donde hubo un tremendo avivamiento y muchos milagros, muchas liberaciones. Hay un episodio muy interesante, dice, Hechos 19, versículo 13, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y mira lo que pasó. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Escúchame, en el mundo espiritual, el reconocimiento de tu identidad es absolutamente claro, absolutamente claro. Quizás a tu familia le cueste trabajo reconocer la obra de Dios en tu vida. Quizás muchos en tu contexto laboral se burlen por tu condición de cristiano e hijo de Dios. Quizás algunos te señalen y te ridiculicen por las convicciones que ahora dirigen tu vida y por la palabra que guía el propósito de tu existencia. Pero quiero que sepas algo. En el mundo espiritual, que es más real que este temporal que ven nuestros ojos, en el mundo espiritual hay un claro reconocimiento de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y cuando tú y yo nos paramos con la autoridad de Dios, podemos ser instrumentos del cielo para traer liberación en el contexto donde Dios nos plante, donde Dios nos ponga. Entonces el Señor se para frente a este hombre y lo reprende.
¿Y cómo lo reprende? Es el otro elemento interesante ahí de la praxis que observamos aquí. Nosotros solemos ser muy gráficos e histriónicos en estas jornadas de liberación, sobre todo nosotros los de origen pentecostal. Pero es muy interesante, el Señor los silencia y le ordena que se vaya. Y sale sin hacerle daño. Mira qué curioso, estos de Éfeso cogieron a los hijos de Seba y no solamente los volvieron nada, sino que los desnudaron, los ridiculizaron, los afrentaron. Porque tú no puedes pararte frente a las tinieblas a tratar de engañar, intentando asumir quién eres. Hay un reconocimiento claro de quiénes somos. Y este hombre queda completamente libre. No solamente libre de la influencia demoníaca, sino libre del daño que aquella potestad pudiera hacerle. Y entonces viene a la altura del verso 36, dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta y con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y escúchame esto antes de que oremos. Si nosotros entendemos este principio, nosotros podemos tener claridad a quién es que debemos dirigirnos primero. Tú de pronto estás en un conflicto con un compañero de trabajo y estás peleando con tu compañero y estás tratando de quizás de que te valore, de que te respete, de que reconozca quién eres, y probablemente eso nunca vaya a pasar, porque en lo natural tu compañero de trabajo probablemente nunca alcance el entendimiento de saber quién eres. Pero yo quiero invitarte a que te dirijas en el espíritu a la potestad demoníaca que opera detrás de él. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Hay una autoridad demoníaca que está operando probablemente detrás de ese compañero de trabajo. Y estás enfrascado en una lucha con lo natural. Pero en lo natural tu compañero jamás va a reconocer quién eres y probablemente, ojalá no, ojalá Dios tenga misericordia y algún día reconozca primeramente a Dios y luego a la vida de Cristo que te habita. Pero si eso nunca llegara a pasar, tú puedes, porque en el mundo espiritual sí hay reconocimiento de quién eres. Y puedes con autoridad y poder mandar a cualquier espíritu inmundo que se silencie, que salga, que abandone ese escenario laboral y donde tú puedas establecer por la autoridad de Dios la bendición, la gloria y el poder de Dios. No pelees con el uno ni con el otro. Hay un escenario en el que el reconocimiento claro de quien tú eres te da una ventaja. Pero ojo, la clave es que tú te afirmes en la autoridad espiritual y no olvides, lo definimos aquí en la noche de hoy. Recuerda, de manera sencilla, nosotros dijimos que autoridad espiritual es sencillamente encarnar, vivir la palabra que nosotros predicamos, proclamamos, declaramos,
De eso se trata. Eso es autoridad. Y mira, encarnar esa palabra es poder afirmarnos y alcanzar el reconocimiento ahí, en ese escenario en el que por el favor y la gracia de Dios, Él nos ha permitido ser instrumentos de liberación. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Mira, yo no sé qué entornos amenazantes haya a tu alrededor. A veces nos angustia el hecho de que la gente no reconoce lo que nosotros somos. No te preocupes por eso. Vendrá un reconocimiento espiritual cuando pueda ser afirmado en la autoridad que por la palabra ha recibido de parte del Señor. Y escúchame, estamos rodeados de personas que infructuosamente intentan encontrar libertad en la religión. Este hombre estaba en una sinagoga. Este hombre estaba sentado cómodamente en medio de una disertación de la ley, en medio de una discusión teológica, en medio de una interpretación comunitaria de la Torá. Y hay muchos hoy acudiendo a las iglesias, yendo a un lado, al otro, escuchando música, gospel, intentando hacer una cosa y otra, tratando de encontrar libertad en la religión. Estas personas cautivas necesitan ser expuestas al poder del Cristo liberador, la vida que a nosotros nos habita, la gloria que nos alcanzó en Cristo Jesús. Dios quiere levantarte como un instrumento suyo para traer libertad. No importa el escenario en el que estás, pero tú eres el instrumento de Dios. Prepárate, porque en los próximos días vas a tener encuentros liberadores y vas a poder ver cómo el poder de Dios se desata a través de ti para que cualquier potestad de las tinieblas se sujete a la autoridad del Hijo que es manifestada a través de tu vida. Simplemente abraza con toda convicción la autoridad que viene de la palabra. ¿Cómo? Encárnala. Pastor, pero yo no sé mucho de la Biblia. No, vive lo que sabes. Comienza a vivir cada sílaba de las que sabes. Y a disfrutar de la grandeza de lo que en el Señor nos ha sido dado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche, Señor, de abrirnos a esa dimensión gloriosa del mundo espiritual en el que tú, Señor, por gracia, nos has llamado a ser instrumentos de liberación. Ayúdanos, Dios. Tantas personas cautivas a nuestro alrededor, tantas personas presas de diferentes adicciones, de diferentes ansiedades, de tantas cosas, Señor, y el enemigo parece celebrar victoria a diestra y siniestra, pero hoy nos levantamos, Señor, con la autoridad de Dios para afirmarnos en la grandeza de aquello que en tu misericordia y en tu favor tú nos has dado, Señor. Hoy, Señor, queremos con toda convicción abrazar la autoridad de Dios y movernos en respuesta a ella para ser el alivio de Dios para una generación cautiva. Gracias, Señor. A ti la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.